Es un día maravilloso en Mérida, Yucatán, jóvenes. Y prepárense porque vamos a ver un video de una casa muy especial. Y qué mejor que nos acompañe la mente maestra detrás de Talleres Estilo Arquitectura, el arquitecto Víctor. ¿Cómo está, arquitecto? Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Mérida y a Casa Miela. Casa Miela. Arquitecto, platícanos para los que no sabemos nada de Mérida ni de la arquitectura, ¿a qué se dedican ustedes? Pues nosotros tenemos un despacho de arquitectura que hemos estado trabajando ya pues, por 20 años, pero en este caso es uno de esos casos donde es una intervención de una propiedad que ya existía y que respetamos una pequeña parte y la otra parte pues es completamente nueva. Y llama muchísimo la atención que nosotros desde afuera pues estamos viendo una casita de 4 metros de frente o Sí, menos. 4 metros, es un terreno bastante variable, pero sí, el frente tiene alrededor de 4,30 y va variando el ancho de la propiedad. Sí, yo lo veo hasta un poquito menos de 4, pero no nos imaginamos todo lo que pasa adentro. Vamos a conocerla. Desde afuera no nos dice mucho, ¿verdad? Se Eh, parece a las casas de los vecinos. Realmente era un proyecto de casas que eran para los trabajadores del ferrocarril, que tenemos aquí a un costado el Parque de la Plancha, que es parte de los terrenos de lo que eran los patios de maniobras de la estación de ferrocarriles de Mérida. Y pues esas eran casas que eran para los trabajadores. Realmente decidimos conservar la fachada pues lo más original posible, más que nada por el valor contextual, el valor ambiental de la zona, no alterar mayor grado y pues que se mantuviera integrada a toda la fachada. La casa de un ferrocarrilero, buenísimo. Muy bien, pues vamos a conocerla. Materiales que vemos en la fachada. La fachada es un cemento pulido que realmente es una pasta tipo chupum, y que pues es prácticamente el acabado que van a ver a lo largo de toda la casa. Solamente en una parte verán un cambio de tonos, pero en general es este acabado que se utilizó. Excelente, que le da ese toque de Mérida, ¿verdad? Exacto. Ese toque como deslavado. Muy bien. Esta parte era la parte que originalmente existía de la propiedad y que decidimos mantener. Si ustedes ven realmente las vigas estas saltando hacia abajo. Fueron, digo, también parte de las intervenciones y de los refuerzos de la casa. Originalmente allá había una escalera que no sabíamos hacia dónde llevaba porque no estaba terminada, pero se mantuvo ese espacio para que fuera un espacio de servicio. Esta es una propiedad que hicimos desde el principio pensando para que fuera una casa de renta vacacional. Para eso nos contrató la clienta y pues buscamos la forma pues de resolver todas las necesidades de la casa, ¿no? Allá hay una lavadora, hay un closet. Aquí está todo. Sí, 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 ¿Podemos abrirlo? sí, Ah, perfecto. O sea, el espacio del metro más o menos que tiene la lavadora se aprovecha todo para lavado. y a ver, área de máquinas y pues aquí que sea de servicio para los propietarios. Está buenísimo. No desperdicia nada. Todas las casas tienen sus filtros de agua, ¿verdad? Sus purificadores. Sí, realmente acá en Yucatán, una de las cuestiones que tenemos es que tenemos un agua que es demasiado dura, con demasiados minerales. Entonces sí es necesario pues poner algún sistema de suavizador. La idea de la casa fue hacer un recorrido, son aproximadamente 36-60 metros de fondo y pues sí procuramos que fuera todo un recorrido pues espacial, ¿no? Que fueras pues llegar a este espacio original, un poquito más bajo, digamos más oscurito y ya luego ir saliendo y recorriendo la casa poco a poco a través de patios, ¿no? Está este primer patio, luego tenemos un patio mucho más amplio donde está la piscina y finalmente un patio de remate del área del baño. Esta es la magia de la arquitectura de Mérida, que tiene patios. Patios que no te imaginas que vas a ver. Por ejemplo, ¿verdad? La casa original llega hasta este muro. Exacto, sí. Este patio ya A es. partir de esto se demolieron dos crujías más que existían, pues porque ya estaban en muy malas condiciones los techos y aparte pues no espacialmente eran muy bajos.
Entonces decidimos conservar únicamente la primera crujía, empezar a integrarla de una vez con el piso que van a ver a lo largo de todo el proyecto, que es piso de mármol travertino nacional y que pues es de 30 centímetros por largos libres. La casa es muy irregular, entonces decidimos colocarlo justamente en ese sentido para que los cortes no fueran tan evidentes de toda pues ahora sí que lo descuadrada que está la propiedad. Que nunca lo vas sintiendo, ¿verdad? Lo aprovechan muy bien en los jardines también. Exacto, sí, se va perdiendo todo pues este desescuadre que tiene la casa. Y fíjense cómo el ruido lo va mitigando el patio, ¿verdad? Ayuda como si fuera pues, un amortiguador. Integrando a todo esto de, pues ahora sí que ir viviendo la casa y cada vez siendo más privado, ¿no? La casa se pensó realmente, es una casa de únicamente una recámara, y pues se pensó que fuera pues una casa, pues digamos, que pueda funcionar perfectamente para una pareja o que pueda funcionar pues para alguien que trabaja a distancia. Tiene todos los servicios, tiene una cocina equipada, tiene pues área de piscina, la recámara justamente en la parte más pues atrás de la casa para que pues sea la parte más silenciosa, y también que tenga pues se abra completamente hacia el norte. ¿El norte está hacia atrás? No, el norte está justamente hacia el frente. Ya. Sí. Excelente. Y entonces, ¿todo esto es nuevo? ¿Qué altura tenemos aquí en los techos? Aquí tenemos 3 metros. Esta parte de la casa ya tenemos 3 metros de altura. Y pues bueno, aquí finalmente se resolvió completamente una cocina. Tenemos el mismo piso, los mismos acabados en los muros. Y acá nada más para dar un acento de color, utilizamos una talavera, que es una talavera de 15 por 15, pues en este color amarillo mucho más intenso. O sea, ¿esta la traen de Puebla? Sí, es de Puebla, aquí la vende un distribuidor y... Es súper bonita, y le da mucho brillo, ¿no? El proyecto. Sí, y aparte realza, pues digo, finalmente traer un poco de color, ¿no? Que a toda la casa. Y justamente acá quisimos diseñar pues esta comunicación hacia el patio y hacia la recámara con esta puerta pivotante que no tiene ninguna división, está toda hecha de herrería, y que pues la idea era justamente que estando pues con la puerta cerrada no obstruyera para nada la visión hacia toda la parte del patio, ¿no? Pero pues que se pueda abrir completamente, pues e integrar ahora sí que el exterior y el interior. Qué belleza, ¿eh? Bonita, quedó bonita. 3 metros de alto, ¿eh? Está impresionante. Y luego también es impresionante cómo se extiende el patio de mármol, ¿verdad? Sí, ahorita sí, que ya lo noto, o sea, todo el piso es el mismo, solamente que cambia el reflejo. Cambia el acabado, o sea, justamente pensando en que esto es exterior y que pues se puede mojar, no, tiene un acabado leather, un acabado como vejentado, que le da más textura al mármol, a diferencia de los interiores, que es totalmente pulido. Y pues digo, finalmente la casa es una casa de renta vacacional, sí hay que tener mucho cuidado con pues, que alguien se vaya a resbalar, pero pues también sabemos que no son las mismas condiciones para una casa normal que una casa de renta vacacional, porque muchas veces que surge la pregunta de que si la gente se moja, sí se moja, o sea, si van de aquí a la recámara, pues no queda de otra más que mojarse, ¿no? Sí, siempre esa es la pregunta. ¿Para ir a la cocina me voy a mojar? Sí. Estás en lo correcto. Estás en lo correcto. O traes un paraguas. Y es parte de la experiencia, ¿verdad? Claro, es justamente lo que hemos estado últimamente en pláticas que nos han invitado y que hablamos acerca de la renta vacacional. Pues es una experiencia, ¿no? O sea, no es... Cuando salimos de vacaciones, pues finalmente vivimos de forma diferente que como vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, pues el hecho de tener este espacio que incluso yo me lo imagino pues estando de vacaciones, la verdad es que está padre, ¿no? Que llueva y que me pueda mojar y que pueda estar en la piscina, que quizá no es lo mismo si estoy en mi casa donde tengo toda una rutina, pero pues la idea es pues en todos estos espacios de rentas vacacionales, más que simplemente dar una solución, ofrecer experiencias, ¿no? O sea, aquí la experiencia de pues, ese espacio más alto, que desde la recámara a la piscina se siente integrada al espacio, pero desde acá, de este espacio donde estoy parado, pues se sienta más bien como un respaldo de la banca. Pues creo que es justamente toda la búsqueda de las diferentes sensaciones. Tal cual, lo dices perfecto.
O sea, si quiero vivir en algo normal, me rento una suite en un hotel, Claro, ¿verdad? Y me desayuno sin mojarme. exacto. Sí. Y buffet. Y O buffet, te lo llevan a tu cuarto. exactamente, no te tienes que mover. Pero esto es venir a experimentar algo especial. Pues sí, o sea, algo diferente, algo que te saque de la rutina y que finalmente yo digo que lo padre de las rentas vacacionales es que rentes un espacio que es tu espacio por unos días, Es ¿no? como tu casa. Es como tu casa por Ajá. unos días. Y a lo mejor no es exactamente cómo funciona tu casa, pero pues esa es la idea, ¿no? Estás de vacaciones, salir de la rutina, romper todo esas normas y no es un hotel, o sea, no hay que estar esperando que te van a hacer la cama todos los días, ni que te van a Nadie va a traer. llegar a hacerte la Nadie, cama. nadie, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es Y la qué parte. padre, porque tienes la privacidad. Exacto, o sea, yo creo que la parte de privacidad y la parte de, pues de algún modo de exclusividad, ¿no? O sea, esta piscina nadie la va a usar más que tú cuando tú estés acá. O Exacto. sea, estos espacios nadie más los va a vivir más que tú cuando estés en el espacio, ¿no? Y pues yo creo que eso también te da libertad y te permite hacer más cosas, ¿no? Como arquitecto y que decir, pues, ¿por qué no? O sea, Y que la casa de Mérida se ha vuelto emblemática, ¿verdad? O sea, ya tú ves las casas de Mérida y son únicas en el mundo. O sea, este espacio en donde estamos, podemos ir a Bali, podemos ir a Indonesia y no lo vamos a encontrar. O sea, las casas de Mérida, estos terrenos, el que estén en un contexto de casas antiguas que se remodelan, o sea, todo eso no lo tiene nadie. claro, o sea, digo, ha sido parte de la búsqueda, creo que de casi todos los arquitectos que estamos ejerciendo hoy por hoy en Mérida, el crear una arquitectura que sea totalmente legible como de Mérida, ¿no? Claro, estamos en un mundo tan globalizado que a veces es difícil salirse de los estereotipos y de todas lo que se está haciendo en todos lados, ¿no? Pero como tú dices, realmente el hecho de tener, estos son terrenitos que eran, pues en este caso, una casa de un ferrocarrilero, pero a veces es el pedazo de una casa que se dividió, que era una casa gigante y se hizo 6 pedacitos para que tocara a todos los familiares. Claro. Pero pues son circunstancias que se dan, pues quizá muy particulares en Mérida y que ha generado también, pues, tener estos retos de resolver arquitectura en estos espacios donde, pues, bueno, cada vez hay que ir buscando más soluciones, ¿no? Está buenísimo. Y buenísimo esto. Platícanos entonces cómo se concibe la recámara principal. La recámara principal, desde el principio, Renata, que es la propietaria, quería que, pues, quienes estuvieran acá se sintieran en un espacio, pues, pues, realmente exclusivo, un espacio propio, y parte de ello fue, ahora sí que más que el lujo de meterle grandes materiales o meterle cosas carísimas, el lujo, pues, ahora sí como dice Legorreta, ¿no? El lujo está en el espacio, y pues dar esta sensación de casa antigua, pero con un toque contemporáneo, techos de 4,50 de altura. 450. Sí, y acá decidimos que la recámara pues fuera también una experiencia diferente al resto de la casa, ¿no? O sea, tanto muros, plafones, todos tienen el mismo acabado de esta misma pasta, pero con un color pues, que realmente se hizo, pues podría decir que especialmente para esta casa, porque nos hicieron muestras, trajeron las muestras de los colores que tenían de línea y pues no funcionó lo que queríamos y pues ellos se adaptaron a la paleta que queríamos y nos crearon pues este ocre renata o ocre miela o ocre que es Por lo eso que, miela. eh, pues en parte, no sé exactamente de dónde, creo que a lo mejor un poco la búsqueda es como que sea el lugar para la luna de miel, para las Ok, parejas ok, que vengan ok. aquí a vivir su romance, pero pues en parte el color sí fue pensando en que fuera diferente a la casa y pues también que gracias a los que nos provieron del producto que realmente se pudo hacer de este color específico para la casa. Está bien bonito el color, es muy vivo, ¿verdad? Sí, O sea, es un color tierra súper vivo. Y cómo juega con la puerta de madera y la cortina. Esa cortina es importante, ¿verdad? De la composición. sí, realmente acá, pues obviamente el baño, aunque es una habitación únicamente para 2 personas o para una persona, pues sí, o sea, la búsqueda también de la privacidad, ¿no? Que pudiera estar totalmente integrado, pero pues si no, pues separar totalmente el baño de la habitación y pues mantener esa privacidad, ¿no? Tiene este aura de templo griego, ¿verdad? Es curioso porque cuando estaba en la obra, que la ejecutaron unos amigos arquitectos de TAI, Saludos. que decían que los trabajadores llamaban a esta parte la catedral.
Entonces, y por la altura y Sí, pues sí, claro. o sea, realmente es un Tiene espacio. ese carácter, ¿eh? Tiene ese carácter como magnífico, ¿verdad? Exacto. Y acá, pues realmente aprovechar justamente el respaldo de la cama para crear, pues este espacio de trabajo, espacio, digo, no se preocupen, no hay que mojarse tanto. Acá hay un frigobar, aquí hay para hacerse un cafecito Puedes hacer y ahí. puedo estar aquí si está lloviendo tomándome mi taza de café o tomándome mi chelita. Entonces, ahí está resuelto, ¿no? Pero justamente esta pequeña área de servicio para, pues, complementar toda la habitación. Y sigue con el mismo acabado. El mismo acabado, también en los lavabos, solamente que se le puso pues un sellador más resistente, pero pues es justamente el mismo acabado. Aquí el baño se departamentalizó, o sea, está obviamente el lavabo que está pues digamos al exterior. De un lado está la ducha y del otro lado está el inodoro. Con los tonos dorados también. Sí, A ustedes les gusta mucho jugar con los colores, ¿verdad? sí, realmente siempre pues siempre hemos defendido que la arquitectura en México deba tener color y pues sí, procuramos siempre integrar colores en nuestros proyectos. Está buenísimo, porque cada casa de ustedes trae un tema con el color, ¿verdad? Sí, La casa azul maya, o sea, el color es, de repente envuelve todo, ¿no? El mobiliario, la misma arquitectura, exacto. quizás hasta la Incluso acá, vegetación. incluso hasta toda la grifería y todo lo que se seleccionó para que fuera exactamente, que combinara más con los tonos, pues es todo en esta línea como dorada para que se integrara. Y pues allá nada más se integró una ducha al exterior. Este, Así que hablando de experiencias, ¿no? Si me quiero bañar afuera, me quiero bañar adentro, pues hay todas las opciones. Está loquísimo. Y me encanta que los patios no tienen que ser tan grandes, ¿verdad? O sea, este patio que se ve que es irregular, tiene 1,20 m, 1,30 m, de repente crece un poco, pero te habla de que no necesitas tanto patio en la parte de atrás, ¿verdad? Para iluminar correctamente. No, es para iluminar y también para ventilar, ¿no? O Ujú. sea, realmente una de las cosas que siempre nos ha preocupado a nosotros en la arquitectura que hacemos es que los espacios sean pues muy naturales, o sea, la iluminación, la ventilación y siempre pues crear esta ventilación cruzada, ¿no? O sea, si ves acá incluso estas ventanas se pueden abrir, o sea, pensando que pueda circular el aire Excelente. en este espacio. Entonces, siempre ha sido la preocupación. Buenísimo. Y ustedes logran siempre colocar un espejo detrás, enfrente de un vidrio. Pues es un poco jugar con el hecho de este espejo que se viera, pues digo, que contraste la geometría, que juegue un poco con el recubrimiento de la ducha y que también que rompa con la ortogonalidad, ¿no? O sea, con todo tan cuadrado, todo tan lineal, como por ejemplo la curva que, pues, del baño o del medio baño que está ahí y del cuarto de máquinas, ¿no? O Ahorita sea, vamos allá, porque esa curva es súper importante, ¿verdad? En ese sí, espacio. sí, sí, sí. Esto está genial. Además que el remate del baño es perfecto, ¿no? Te recibe el lavamanos y te acomoda hacia sanitario, regadera, perfectos con sus muros y sus puertas de vidrio. Y que al mismo tiempo te hacen estos dos closets, ¿verdad? Sí, o sea, la idea, digo, aquí en la parte de arriba, en uno de los closets también se utilizó como ahí está el calentador, un calentador eléctrico, o sea, también sirve de algún modo para resolver las necesidades de equipos de la habitación. Y pues bueno, finalmente tener dos closets muy amplios para quien decida hospedarse acá, ¿no? Excelente. Casa Miela, Casa Miela. Lo pueden bellísima. buscar en Airbnb, ahí está. Así está en Instagram. En Instagram está como Casa Miela, también en Airbnb, ahí tienen todos los links. Excelente. Siempre están buscando dónde hospedarse, dada la gente que viene a Mérida. Bueno, si quieres, quédate en un hotel, pero si prefieres una experiencia inolvidable, quédate en una casa, Claro, sí, sí, ¿verdad? sí, o sea, yo creo que, como dices, no vas a tener el servicio de habitación ni vas a tener todos los días que te haga la cama, pero yo creo que también es muy padre, ¿no? O Bueno, que sea, creo que también hay servicios de Airbnb en donde tú lo puedes solicitar, ¿verdad? sí, claro, o sea, justamente hace poco platicábamos con un arquitecto que se dedica a toda esta parte de estudiar, pues,
el fenómeno de Airbnb, de las rentas vacacionales en general, y que él mismo maneja diferentes propiedades. Y al lado que cada vez se va adaptando más la industria, ¿no? De que hay gente que ya te ofrece de plano, pues que todos los días alguien llegue, te haga la cama, te haga limpieza. Claro, tiene un costo quizá un poquito más alto, pero pues bueno, cada quien, la ventaja es que tú decides, ¿no? Tú decides si quieres que alguien entre al espacio o si no quieres, pues finalmente tú te haces tu cama, te haces tus huevitos. Y Que si ya tienes una persona que viene a ayudarte a hacer aseo, a cocinar, pues ya eso es una experiencia a nivel Dios. Claro. ¿Sabes? O sea, ya estás rentando una casa con servicio. Sí. Ya no se puede, creo que más lujo que eso. Exacto. Y aquí la ventaja en este caso de esta propiedad es que está, digo, a un paso del Parque de la Plancha. Hay una zona de restaurantes muy importante a una cuadra donde hay pues más de 20 opciones de comida. Entonces, pues digo, igual está fácil, ¿no? O sea, el estar aquí y decidir, pues me voy a desayunar. Casi que te vas ahí arrastrándote. Exacto. Al restaurante. Arquitecto, y ahora sí, platícanos de ese volumen, porque contrasta perfecto con los blancos arenas de los muros, del piso y los verdes brillantes de la vegetación. Sí, justamente, como comentaba hace rato, un poco la idea es romper toda esta pues, ortogonalidad. Y justamente aquí jugamos un poco con el volumen del pues medio baño, pero que aparte genera también esta curva de la banca que se integra al volumen de la piscina. Durante el proyecto, la verdad es que una de las primeras propuestas todo era cuadrado, ¿no? O sea, esto era cuadrado. Y sí sentimos como que no estaba funcionando, ¿no? Como que no quedaba. Entonces sí exploramos con la idea de suavizar desde salir de la cocina, suavizar un poquito las formas, hacer esta curva, integrar aquí un medio baño para cuando estés en la piscina o en la cocina. En la parte de acá hay un cuarto de máquinas donde están los equipos de la piscina. Entonces, pues, pues sí, jugamos con esta banca, ¿no? Que te abraza y que te recibe y que pues estás aquí, ahora sí que bien a gusto, ¿no? Y además el color, es súper importante ese color rojo que se colocó. Otra vez le da brillantez, ¿verdad? A todo el patio. Sí. Acá, digo, la parte del interiorismo lo hicieron el equipo de Vagantes, que igual se dedican a rentas vacacionales. Y excelentes. Pues ellos fueron quienes ayudaron en la parte de la decisión del interiorismo, ¿no? Es un conjunto, es una labor colaborativa y el resultado es espectacular. Creo que la decisión de la curva fue clave. Porque la curva luego te hace la segunda curva, ¿verdad? Exacto, o sea, te genera la banca y te genera, pues yo creo que igual, o sea, el no tener pues totalmente todo ortogonal, totalmente todo en líneas rectas, creo que jugar esto suaviza y te genera espacios más amables, más confortables. Sí, sin duda. Está perfectamente bien equilibrada. ¿Y el terreno subía o ustedes hacen ese gesto? No, de hecho nosotros decidimos subir por dos razones. Uno, darle importancia a la habitación, o sea, que la habitación se notara pues que tenía pues ahora sí que una carga diferente, y también ayudó a que mucho del desalojo de las demoliciones no tuviera que sacarse, sino que pudiera utilizarse para rellenar todas esas plataformas de la terraza y de la habitación. Y entonces pues mucho de lo que se demolió sirvió para rellenar esas plataformas. Está genial, se aprovechó perfecto. Claro. Es que parecería que sigue como la topografía natural. Y entonces el patio estamos más arriba que el vecino de atrás. El patio de atrás, Ajá. sí, ese patio está más alto que el vecino. Excelente. Sí, por eso se levanta igual más el muro. Menos problemas de humedades. Arquitecto, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Que es un proyecto que seguramente ganará muchos premios. Muchas gracias. ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales, maestro? Taller Estilo Arquitectura en Facebook, Taller Estilo Arquitectura en Instagram, TikTok, todo. Taller Estilo Arquitectura. Vayan a darle amor a las redes sociales de Taller Estilo Arquitectura, de Vagantes. Y me faltó otro. ¿Cómo se llamaba? Casa Miela. Casa Miela. Y TAI Constructores. Y TAI Constructores. Felicidades a todos los que estuvieron involucrados en esta obra realmente maestra. Jóvenes,
que hayan disfrutado muchísimo este video. A todas las personas que están por aquí por primera vez en el canal, bienvenidos. Gracias por suscribirse y nos veremos muy pronto siguiendo esta serie magnífica de Mérida. Una arquitectura, yo creo que de las más especiales del mundo, sin lugar a duda. Casa Miela, vénganse a pasar aquí unos días. Cota Paredes, ¡adelante!